Buenos días, buenos días. Bueno, hoy no estoy, eh, como siempre, en el espacio donde tengo en mi casa, el espacio con oasis, pero me encuentro hoy aquí, después de haber hecho mi último podcast sobre la fe. eh, Me encuentro hoy con el auto que se me ponchó una llanta y bueno, tenía un montón de cosas en mi mente hoy hacer y de repente pues los planes se cambian y nada, lo que se iba a hacer no se puede hacer y bueno, esperamos a que otras cosas sucedan. Pero hoy me gustaría hablar sobre algo que varias personas me han hablado, que por qué no hacía un programa sobre el ego. Y estando aquí, esperando a que amanezca y a que aparezcan las personas que me van a ayudar, pues se me ocurrió simplemente hablar un poquitico como yo veo el ego y qué es el ego para mí. El ego para mí es la personalidad, o sea, la individualidad de cada persona, eh, quiénes somos en realidad, eh, el papel que nosotros venimos a trabajar en esta vida que estamos viviendo ahora mismo. Como ya les he dicho en otros podcasts, yo considero que nuestra conciencia eh, es algo que nunca muere, que llevamos con nosotros una vez que ya este cuerpo físico no esté en esta tierra. Y entonces llevamos todas esas vivencias que hemos tenido durante esta vida y quizás otras más para aquellos que consideren que hemos tenido otras vidas, aunque no las recordemos. Entonces, en esta particularmente, en la que cada uno está haciendo su papel, pues tiene para navegar, así como tenemos este vehículo que es el cuerpo, tenemos para navegar nuestro ego, que es nuestra personalidad, quiénes somos, quienes hemos desarrollado durante toda esta vida, que se crea de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque se crea a través de lo que nos han enseñado nuestros padres, la sociedad, lo que nos han dicho que es bueno, que es malo, a través de nuestras creencias, ya sean religiosas o simplemente cívicas. O sea, todo el crecimiento que tenemos desde nuestra niñez hasta que nos hacemos adultos, vamos creando una personalidad que va cambiando muchísimas veces debido a las circunstancias que hemos tenido que enfrentar y muchísimas veces las decepciones, muchísimas veces las traiciones. Y entonces en todo esto el ego juega un papel sumamente importante porque es quien toma y asume esta responsabilidad, ¿no? El problema del ego es cuando el ego lo tomamos de una manera muy personal, donde consideramos que a este ser, que somos nosotros individualmente, nos han ofendido o simplemente nos han timado, nos han herido, no les hemos importado a alguien por mucho que hagamos por otra persona, o inclusive a veces por la misma familia, por los hijos. O sea, es ilimitante lo que nosotros acarreamos durante nuestra vida, eh, llevando este ego que es nuestra individualidad. Yo considero que nosotros somos seres todos conectados, entrelazados, definitivamente, donde vivimos cosas muy similares y las asumimos muy diferente. Todo dependiendo de cómo veamos esa experiencia que nos está sucediendo, porque hay personas que le suceden las mismas cosas y lo toman de una manera totalmente diferente. Tú hablas con dos personas que estuvieron en un terremoto, en el mismo edificio, en las mismas circunstancias, y cada uno te da una versión diferente. Yo tuve, por ejemplo, en el caso de Katrina, me tocó trabajar ese terremoto, ese huracán, que fue sumamente devastador en el área de New Orleans, Mississippi. Me tocó porque nosotros, yo trabajaba en una organización, como les dije, sin fines de lucro, donde nos unimos a la Cruz Roja, que era quien estaba llevando todo este desastre natural.
Y nos dijeron que había muchas personas que venían para la Florida, lo cual me sorprendió muchísimo porque si tú acababas de salir de un huracán, pues yo me iría a un lugar donde quizás no hubiera ni mar, no sé, no sé, me iba a un lugar que no hubiera, donde yo tuviera que enfrentar lo mismo. Y de hecho, y de una manera irónica, eh, las personas que vinieron para acá con Katrina, que nos tocó a nosotros evacuarlos, al poco tiempo llegó Wilma, que nos impactó muchísimo más que Katrina, y bueno, tocó un segundo trauma para estas personas que habían decidido venir para la Florida. Pero bueno, no obstante a eso, en ese momento en que tú estás pasando todas esas cosas, que te toca eh, pasar cosas difíciles, yo conocí personas que me dijeron, o sea, personas que yo ayudé, que ahora los estoy llamando y ni siquiera me responden el teléfono. O sea, eso hiere, eso toca, eso pega. ¿Por qué? Porque muchísimas veces no es que hagamos las cosas esperando que nadie nos las devuelva. Pero ese ego que tenemos dentro, que es nuestra personalidad, definitivamente cuando tú haces una retrospectiva y tú dices, bueno, pero si lo único que yo le hice a esta persona fue bien, salí de mi, quizás de lo que no tenía que haber hecho para ayudarla o para asistirla en aquel momento, y ahora que me encuentro en esta situación ni siquiera me responde el teléfono. Entonces, sí, definitivamente todas esas cosas nos van golpeando, pero como les había dicho en podcasts anteriores, yo creo que esta vida es una vida en la que nosotros venimos a una escuela donde tenemos que experimentar cierto tipo de cosas para podernos crecer. No nos crecemos con nada que sea suave o nada que sea de una manera que no nos pegue, porque es que lo único que a nosotros nos despierta es un golpe. Y el golpe usualmente no es un golpe gentil, es un golpe duro y que te pega donde más tú o donde menos tú esperas. Entonces, retomando el ego y volviendo a lo que les estaba comentando sobre Katrina, durante esa época eh, me tocó, me tocó ver cosas impresionantes, 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 de cómo un ser humano no solamente se individualiza, sino cómo un ser humano se une con otro. Y cómo un ser humano te habla de la misma experiencia totalmente diferente. Y estuvieron en el mismo lugar y les pasó exactamente las mismas cosas. Tuve personas que es un gran amigo mío y por muchos años fue un gran donante de la organización en la que yo trabajaba, que llegó y me dijo, ¿sabes qué? Siempre había querido venir para Miami, pero como me iba también en New Orleans y ganaba tanto dinero, pues nunca se me ocurrió venir o tuve el valor de venir para Miami. Entonces, ahora vino este huracán, me llevó todo y ya voy a empezar de nuevo aquí. ¡Wow! Y tuve otras personas que me dijeron, ¿sabes qué? Yo no sé qué voy a hacer con mi vida, porque todo lo que tenía lo perdí, hasta el dinero. Porque una cosa que aprendí durante Katrina es que si la persona, por ejemplo, tenía más de $250,000 en un mismo banco y el banco era local, pues las probabilidades de que tú perdieras el resto del dinero era de un 90 y pico o casi 100%. ¿Por qué? Porque las personas que estaban, o sea, que los bancos solamente te garantizan hasta cierta cantidad de dinero. Y entre esa cierta cantidad de dinero, la gran mayoría son $250,000. Y tuve personas que durante esa época me dijeron, no, yo gané más de $1,000,000, pero estaba todo en el banco. Y así, o sea, cada persona vive una misma experiencia de un modo totalmente diferente. Es lo que nosotros deseemos experimentar, imagino yo, de eso que estamos viviendo. Y cada uno lo hace de una manera individual. De esta manera individual que nosotros procesamos nuestro ego, eh, de la misma manera muchísimas personas aprenden durante la vida que tener esa filosofía de que me duele todo, que todo es personal, pues lo han cambiado. Lo han cambiado completamente y lo toman de una manera totalmente no personal.
no personal. Ahora, cuando hablamos de ego, debemos también darle un poquito de crédito al ego, porque el ego es el que nos permite defendernos de cierto modo de muchísimas cosas que nos suceden. Y es como digo yo, como el papá de nosotros mismos, que muchísimas veces le duele mucho más lo que le pasa a nosotros, nos duele mucho más lo que nos pasa a un hijo que lo que nos pasa a uno mismo. Y yo creo que así funciona el ego. El ego es como el protector de, bueno, ¿por qué me están haciendo esto a mi hijo, que eres tú, si no ha hecho nada? Y entonces, en muchos de esos casos, esa persona simplemente experimenta la rabia, experimenta la ira, y en muchos casos, muchísimas personas han matado en un momento dado por un ego herido a un ser querido. Mi papá me comentó hace mucho tiempo de unas amistades que eran jóvenes y era un amigo de él que en una pelea habían tomado, se acaloró la cosa y mató al hermano. Mató al hermano y de repente él va a la cárcel y cuando van a visitarlo los amigos él le pregunta, mira, yo soñé que maté a mi hermano, para que le dieran la noticia que no lo había soñado, que en realidad había sido así. Entonces, cuando hago este podcast sobre el ego, lo hago basado en que muchas veces nos toca sentarnos, reflexionar, respirar antes de actuar. Porque si actuamos con impulso, avalado por el ego, a veces tomamos las decisiones apresuradas y hacemos cosas que nos arrepentimos toda la vida. Y aunque sea una experiencia que tengamos que vivir, pues si la podemos evitar, sería mucho mejor. Yo siempre digo que, aunque en esta escuela venimos a experimentar cosas que verdaderamente queremos aprender nosotros, hay muchas veces que la podemos aprender a través de otras personas que vemos y no necesariamente pasar la experiencia nosotros mismos, ya que muchas de esas experiencias en el momento que la estás viviendo son sumamente duras, sumamente difíciles. Y creo que ningún ser humano conscientemente desea pasar por ninguna de ellas. Por eso es que siempre quiero pensar y me da la satisfacción de pensar que las cosas difíciles que nos pasan en esta vida son cosas que simplemente hemos querido experimentar. Hemos querido experimentar en este plano físico y denso que vivimos como una escuela, como una escuela. Hace poco estaba en el gimnasio y una de las personas que me entrenan tenía una clienta y le pregunta, ¿tú nunca fuiste a la escuela? ¿Nunca has ido a la escuela? Porque había un ejercicio que ella, este es el que a mí de verdad no me gusta y me choca. Y siempre hay algo que a uno no le gusta y que a uno le choca. Y uno como persona individual protesta. Yo en realidad, créanlo o no, en este momento tengo 3 entrenadores. Y nada de que yo sea la sofisticada del mundo por cuestiones de la vida. Empecé a hacer ejercicio, a hacer pesa porque estoy en plena menopausia y me dijeron, mira, la pesa es lo que te ayuda para mantener el músculo fuerte, los huesos duros, que tengas que pasar, tú sabes, menos vicisitudes. Perfecto, ahí estoy yo, plena, ya lo acarrié, eso es lo que tengo que hacer y lo voy a hacer. Pero me tocó así. Tengo 3 entrenadores ahora y uno de ellos le dice a la muchacha, ¿tú nunca fuiste a la escuela? Y ella le dice, sí, yo fui a la escuela. Bueno, ¿y qué asignatura a ti no te gustaba? Porque esa es la que más tienes que estudiar. Y esa es la que más tienes que tratar. De que tú no, tú sabes, no saques la peor nota. Porque es la que posiblemente vas a sacar la peor nota. Porque lo que a nosotros no nos gusta, procrastinamos, huimos, no lo queremos, protestamos y así somos. Y eso es parte de nuestro ego. Eso es parte de nuestro ego. Pero además de eso, el ego significa para mí esa identidad que asumimos en esta vida para experimentar de esa manera. Entonces, como les decía en podcasts anteriores, como decía mi abuela,
el vaso siempre está a la mitad. Siempre está a la mitad. Tú decides cómo lo ves. Si tú decides que quien va a regir tu vida sin ningún control es tu ego, las posibilidades de que termines haciendo cosas que van a tener una repercusión dura es más alta que si tú decides decir, ¿sabes qué? Este ego lo controlo yo. Y ahí es donde entramos en cuando uno dice, wow, esta persona es increíble, pero qué humildad tiene. Porque ahí tú tienes al ego del cuello. Para tú poder ser humilde en esta vida, tienes que tener controlado tu ego. Porque si no, el ego no te deja ser humilde. Y la humildad no significa que la persona sea pobre. Hay muchísimas personas con mucho dinero, nacen con dinero y son humildes hasta el último día de su vida. Y los he conocido de manera impresionante que te admiras muchísimo, porque ser humilde siendo pobre es fácil. Y déjame decirte, he conocido personas muy pobres con un ego impresionante, que de humildes no tienen nada, que todo lo que tú le dices los ofende. No tiene nada que ver con el dinero, pero sí tiene que ver con quién tiene controlado su ego. Y la mejor manera de controlar nuestro ego es como controlamos a nuestros hijos, enseñándole lecciones y dejándole saber que a pesar de que él es el personaje principal de esta novela, hay un director y el director eres tú. Tú lo diriges. Porque más arriba hay un ser que es quien nos rige a todos, que es quien tiene el control. Y ese control lo tenemos que tener siempre en nuestra cabeza. Porque si no, el ego se descontrola, se toma el personaje protagónico a todo dar y siempre van a haber personas que te van a ofender. Porque nuestra percepción cambia todo el tiempo, dependiendo cómo nos sentamos. Si hoy me sentí bien, me levanté bien, todo me salió bien, ay, soy la cool del día. Pero si me levanté, como yo hoy, con mi goma ponchada, y decido que, ay, qué día, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, pues así va a ser mi día. Y el ego va a tomar represalias contra todo el que se le pase por adelante. Porque, imagínate, a este ser tan especial le pasó lo que no quería. Pues no se puede. Simplemente no se puede. La vida es como es. La vida es como es y tenemos en cada momento mirar, respirar y decir, qué bendecida estoy porque tengo una goma ponchada hoy precisamente porque tengo un auto. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. O sea, comencemos enseñándole al ego que hemos llegado hasta aquí, que han habido muchas personas especiales en nuestras vidas que nos han ayudado durante todo este tiempo, porque definitivamente, si estamos aquí, hay muchas personas que han contribuido para que lo estemos. Empezando por nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, aquellos que nos enseñaron lo que ellos aprendieron y nos los enseñaron de la mejor manera. Y en muchos de los casos, tratando inclusive de ser mucho mejor de lo que los enseñaron a ellos. Porque creo que cada ser humano trata un poquitico mejor y quizás las lecciones que no les gustaron de niño, de lo que le enseñaron sus padres, de lo que le enseñaron las personas mayores que estaban a su alrededor, pues tratamos de que eso no lo tengan que vivir nuestros hijos. Siempre tratamos eso. Pero definitivamente sí me encantaría quizás en un futuro hacer otro podcast sobre el ego y de los diferentes puntos de vista que tengo sobre él. Pero por el momento sí me gustaría que reflexionáramos un poquitico sobre quién es nuestro ego, cuánta soltura le damos a nuestro ego y definitivamente necesitamos respeto.
El ego también nos ayuda a permitir que no nos pasen por arriba y que no nos traten de una manera irrespetuosa o dañina, porque no necesitamos eso, porque no somos personas que lo hacemos nosotros. Entonces, en ese el ego sí toma su personaje bien, y aplaudo a las personas que definitivamente no se dejan amedrentar o no se dejan humillar. Eh, Jesús fue uno de los que nos enseñó que cuando nos den una mejilla, pongamos la otra, pero de una manera elocuente, de una manera elocuente. No devolvamos el golpe de la misma manera que nos los hicieron a nosotros, pero elegantemente nos podemos retirar de donde no somos bienvenidos, de donde no somos queridos, de donde somos irrespetados, y ahí definitivamente el señor ego es quien tiene las reglas y tiene la llave para decirnos, ¿sabes qué? Es tiempo de marcharte. Y ahí agradecemos muchísimo a nuestro ego que haga ese papel. Nada, espero que les haya gustado este podcast. En el próximo trataré de hablar sobre cómo manejar el estrés en estos tiempos que estamos, cómo me ha ayudado a mí, qué técnicas he usado, en qué momentos he fallado, porque aquí no hay nada puesto perfecto, definitivamente. Pero muchísimas gracias por todas aquellas personas que se han suscrito, aquellas personas que me le dan like al video, que me escriben sus comentarios, que me encantan. Y nada, a los que me llaman, a los que me escriben, a los que no son tan cibernéticos, pero me llaman y me dicen, mija, no sé ni escribir, ni poner un like, ni poner nada, pero definitivamente me encantó, o me encantaría que hicieras y me encantaría que hicieras aquello. Aquellas personas que definitivamente me empujaron a que hiciera este podcast yo sola. Fue difícil eh, dar el paso, pero les agradezco muchísimo y tuvieron la visión que quizás yo en ese momento no tuve, como me ha pasado muchas veces. Así que nada, les mando un beso grande, que tengan un maravilloso día como lo estoy teniendo yo. Y nada, recuerden, el ego es nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Hasta el próximo martes. Les quiero.